Habiendo reunido tanta evidencia, enfrenté a mi esposo Leo con evidencia de fotografías y documentos de divorcio y le exigí el divorcio. Mi esposo se sorprendió porque no creía que yo me hubiera enterado, pero finalmente adoptó una actitud desafiante. Lo siento. Te lo escondí. Cumpliré con el divorcio, pero tengo un favor que preguntar. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es el favor? Dejaré casa y me iré a vivir con mi novia, así que por favor solo cuida a mi mamá. Mi nombre es Yasmín. Tengo 50 años y todavía trabajo en una empresa. Mi esposo Leo y yo hemos estado casados durante 25 años este año. Conocí a mi esposo a través del trabajo y nos casamos aproximadamente un año después de que empezamos a salir. Tuvimos un hijo poco después de casarnos. Luego otro hijo 3 años después y nuestra familia de 4 miembros vivió felizmente juntos durante todos estos años. Mi hijo mayor ya tiene 25 años y trabaja muy duro en su trabajo y mi hija mayor está actualmente en su 4º año de universidad y está buscando trabajo como mis hijos ya no necesitan mi ayuda. Pensé que podría hacer tiempo para que mi esposo y yo pasáramos tiempo juntos como pareja casada. La razón por la que enviábamos tanto dinero era porque mi suegro se convirtió en muy enfermo y no podía trabajar. Mi suegro tenía entonces solo 53 años y todavía estaba en su mejor momento, pero debido a su enfermedad ya no podía trabajar y mi suegra tuvo que cuidarlo, así que ella tampoco podía trabajar y como las facturas del hospital también eran un gasto mensual, tuvimos que enviarles $2,000 que también incluían los gastos de manutención. En ese entonces todavía teníamos 20 años y acabamos de tener un bebé, por lo que fue muy difícil para nosotros enviar $2,000 al mes. Sin embargo, los padres de mi esposo, a quienes él ama mucho, necesitaban ayuda. Así que continuamos enviándoles dinero mientras hacíamos todo lo posible para ahorrar dinero y no puedo decir esto en voz alta, pero no le tenía mucho cariño a mi suegra. Por eso cuando iba a casa de mis suegros muchas veces me ordenaban hacer esto y aquello por ella y me hacían hacer tareas del hogar y se quejaban y decían muchas cosas sarcásticas de mí. Cuando nació mi primer hijo se volvieron un poco más amables conmigo, pero aún así su postura básica sigue siendo la misma. Así que traté de evitar ver a ella tanto como fuera posible enviándole dinero. Estaba haciendo todo lo posible para enviar dinero a casa a los padres de Leo para no tener que ver a Lila tanto como fuera posible porque no quería tener que vivir con ella si alguna vez decidía mudarse con nosotros. Afortunadamente, mi esposo y yo estábamos ganando bastante bien, así que incluso con el dinero que enviábamos a casa todavía teníamos suficiente para vivir. Además, cuando nació nuestra hija mayor, me habían ascendido y mi salario había aumentado. Así que nos las arreglábamos. Sin embargo, después de unos años de trabajar duro para ayudar económicamente a los padres de Leo, fui a visitar la casa de mis suegros por primera vez en un tiempo y descubrí que ya tenía muchos bolsos de lujo y accesorios costosos, lo que me hizo sentir algo incómodo si Lila podía permitirse esos lujos. ¿Por qué me molesté en ahorrar mi dinero y enviarle dinero? Pero sería problemático interrogar a Lila aquí y desde entonces. Tenía unos 30 años y tenía un puesto con un salario mucho más alto. No me importaba mucho y estaba ocupado con las tareas domésticas y criando niños todos los días y antes de darme cuenta, pasaron más de 20 años en un abrir y cerrar de ojos. Ojo, pero en medio de todo esto comencé a sentir algo extraño acerca de mi esposo. El lugar de trabajo de mi esposo era una empresa con muy buena reputación y rara vez trabaja más de lo habitual, por lo que siempre llegaba temprano a casa y, a menudo, llegaba a casa mucho antes que yo. Dice que su carga de trabajo ha aumentado en proporción a las mejores condiciones comerciales de la empresa, por lo que tiene que trabajar más horas extras y también durante los fines de semana y vacaciones, si él está tan ocupado en el trabajo. Estoy muy agradecido porque significa que gana mucho más dinero. Estaba aún más agradecido porque en ese momento mi hija mayor acababa de ingresar a la universidad y teníamos que pagar la matrícula universitaria, que era bastante caro, pero cuando le pedí a mi esposo que proporcionara un poco más de dinero a nuestra cuenta compartida, dudó en hacerlo y al final no lo hizo. En lugar de eso dijo cosas como que estamos un poco apretados este mes y que yo sería el uno para aportar más y yo era quien mayormente enviaba el dinero a mis suegros y sin embargo, en sus días libres salía con sus amigos a tomar algo. En ese momento Leo estaba tan ocupado que no conversaba con mi hijo o hija tanto como solía hacerlo e incluso cuando estaba en casa con nosotros me sentía algo distante de él.
No ha estado tan ocupado con el trabajo en los últimos 20 años, aproximadamente. Después de haber visto lo que yo había visto sobre el trabajo de mi esposo en el pasado, me sentí incómoda con la situación actual, pero todavía no dudaba de él. Después de todo, habíamos estado casados por más de 20 años, así que supongo que confié en él. Decidí confiar en mi esposo y pasé mis días tratando de no preocuparme mucho por eso. Así estuvimos casados 25 años. Mi suegro ya falleció y Lila vive sola en su casa actualmente. Pensé que, si fuera solo Lila, no necesitaría $2,000 al mes, así que decidí hablar con mi esposo sobre mis preocupaciones, pero luego mi esposo no estuvo de acuerdo vehementemente. Mi madre había trabajado muy duro toda su vida para cuidar de mi padre, así que deberíamos enviarle $2,000 como muestra de nuestro agradecimiento por mi madre y su arduo trabajo. Pero cuando voy a casa de Lila siempre veo muchísimos artículos de lujo alrededor de la casa, ¿no crees? ¿No significa eso que ella está siendo extravagante? Trabajé muy duro para ganar mis ingresos y si ella los iba a desperdiciar así, yo quería gastarlos. $0,000 para los dos, tu padre y tu madre. Así que nosotros se prometieron mutuamente que pagaríamos $1,000 cada uno. Pero gradualmente comenzaron a pagar cada vez menos y ahora soy principalmente yo quien paga por ello. Así que como resultado, envío la mayor parte del dinero ahora y tú envías solo entre $100 y $200 al mes. ¿Qué derecho tienes a culparme y quejarme? ¿Puedes enviar $2,000 a mis padres? ¿No crees que deberías estar un poco más agradecido conmigo cuando se lo dije con dureza? Simplemente no pudo encontrar las palabras adecuadas para decirme nada y guardé silencio. Hasta ahora hemos estado enviando $22,000 en total para tu padre y tu madre, así que de ahora en adelante podemos enviar $1,000 a tu madre. Si Lila combina eso con su pensión, debería poder arreglárselas bien. Mi esposo estaba un poco deprimida por haber tenido una discusión tan grande en nuestro 25 aniversario de bodas, pero supongo que era inevitable que mi frustración explotara porque lo había soportado durante tanto tiempo que recibí un feliz informe de que mi hija había recibido exitosamente una oferta de trabajo. Decidí llevar a mi hija a visitar un restaurante italiano bastante caro como celebración. Mi hija sabía que mi esposo y yo estábamos actualmente. No teníamos una buena relación y mi esposo ya rara vez hablaba con mi hija, así que decidimos ir a celebrar juntos. En la entrada mi hija y yo nos sorprendimos al ver algo. Para nuestra sorpresa mi esposo salió de ese restaurante italiano con una joven que nunca habíamos visto antes y el brazo de la mujer estaba aferrado al brazo de mi esposo, pero mi esposo y la mujer estaban caminando en una dirección diferente, así que no parecieron darse cuenta de que los estábamos mirando. Papá, eres lo peor. Mi hija miró la espalda de mi esposo con una mirada enojada en su rostro. Yo, por otro lado, me sentí un poco mejor. Ahora podía desvincularme de mi esposo. Hasta ahora siempre había querido estar con mi esposo hasta el final por alguna razón. Pensé que era mi responsabilidad y deber como esposa haber estado con él tanto tiempo a pesar de que mis hijos ya eran grandes e independientes. No pensé que sería bueno que los padres se divorciaran sin mayor problema. Pero si Leo hubiera cometido adulterio, entonces esa sería una historia diferente. Mi esposo tenía toda la culpa y él fue quien arruinó a nuestra familia. Así que inmediatamente decidí divorciarme. El asunto de mi marido había estado sucediendo durante varios años, en otras palabras, ya había sido teniendo una aventura cuando empezó a hacer muchas horas extras y a trabajar en vacaciones y la cantidad de dinero que Leo enviaba a sus padres se había reducido probablemente para pagar las citas con su amante y otros gastos. Después de haber reunido tanta evidencia, enfrenté a mi esposo Leo con evidencia de fotos y papeles de divorcio y lo exigí por la fuerza. Mi esposo se sorprendió porque no creía que yo me hubiera enterado, pero finalmente adoptó una actitud desafiante. Lo siento, te lo oculté. Cumpliré con el divorcio, pero tengo que preguntarte un favor. ¿Qué quieres decir con cuál es el favor? Dejaré casa y me iré a vivir con mi novia, así que por favor solo cuida a mi mamá y discúlpame. Has estado cuidando bien a mi madre, así que por favor envíala. Dinero como siempre lo has tenido, si quieres puedes hacer que ella viva contigo. ¿Este tipo está loco o de qué diablos está hablando? Estaba tan atónito que no se me ocurría ninguna palabra que decirle. Mi marido parecía haber entendido mal que mi silencio de asombro significaba que estaba de acuerdo con su idea. Bueno,
Entonces te dejo con ella. Él llenó los papeles del divorcio y empacó sus pertenencias y me fui. Estaba más que enojada y disgustada por el increíble comportamiento de mi esposo y debido a esto mi amor por mi esposo desapareció por completo al instante. Al contrario, me sentí renovado. Informé lo que había sucedido a mi hija y a mi hijo y ambos estaban consternados y dijeron que cortarían los lazos con mi esposo incluso si él fuera su padre. Mi hijo ya vivía solo y mi hija había encontrado un trabajo y planeaba irse de casa. Así que puse la casa en el mercado y compré un departamento nuevo. Le pedí pensión alimenticia a mi esposo a través de mi abogado. Pero aún así Leo parece para ser realmente reacio a pagar la pensión alimenticia. Aproximadamente un mes después de solicitar el divorcio, recibí una llamada telefónica de mi esposo. Oye, ¿por qué no le envías dinero a mi madre? Mi esposo gritó así tan pronto como levanté el teléfono. ¿Qué haces? ¿Quieres decir? Quiero decir, ¿no es obvio? No soy lo suficientemente amable como para enviar dinero a un completo extraño todos los meses, pero tú aceptaste entonces en ese momento. ¿No eres estúpido? Simplemente estaba aturdido y sin palabras. Entonces no vas a enviar dinero de ahora en adelante, por supuesto, ¿o no? Entonces eso significa que tengo que enviarle dinero a mi madre, sí, y bueno, ¿por qué no te mudas con ella porque sí, y tu novia actual viven juntos con tu madre al de ninguna manera eso no es una buena idea, no quiero que ella pase un momento difícil. ¿Le quieres decir que estabas dispuesto a hacerme pasar por todo eso? Realmente eres el peor, pero con tu salario no puedo darme el lujo de prodigar a tu novia con tu dinero. Si vas a enviarle dinero a tu madre tal vez ella te deje tarde o temprano o no. Entonces haré que mi hijo o mi hija le envíen dinero a su abuela. Ellos son trabajando ahora también. Eres terrible. Pero no pagarán con seguridad porque decían que cortaron cualquier vínculo contigo, así que creo que también bloquearon tu información de contacto. De ninguna manera puedo irme ahora, realmente no quiero. Para hablar más contigo, espera un momento. Me olvidé de hablarte sobre la pensión alimenticia. ¿Por qué nos cobras $50,000 a cada uno por la pensión alimenticia? Eso es demasiado, ¿no es así? Es natural ya que me engañaste y tuviste una aventura con ella durante años. Y eso incluye un pequeño reembolso por todo el dinero que trabajé tan duro para darles a tus padres. Así que me aseguraré de que ambos paguen lo que me deben. Usaré a mi abogado y se lo exigiré a ambos. Grité con todo el poder que tenía y mi esposo soltó un patético eca por teléfono. El teléfono se cortó y nunca volví a saber de mi esposo después de eso. Mi esposo acordó pagar la pensión alimenticia y me pagó un poco cada mes, ya que para la pensión alimenticia del socio de Leo Sapphire, los padres del socio del asunto asumieron la responsabilidad y la pagaron en una suma global según lo que se dijo. En el momento en que la novia de Leo y Leo se separaron poco después de que se exigiera la pensión alimenticia. En otras palabras, mi esposo ha sido abandonado tanto por su amante como por su familia y parece estar pasando sus días solo tratando de pagar la pensión alimenticia y enviando dinero a su madre. Por otro lado, estoy viviendo una vida cómoda en mi nuevo hogar. Mi hija y mi hijo vienen a visitarme a menudo y cada vez que me informan de lo que está pasando, ambos están trabajando duro en sus trabajos como adultos trabajadores y disfrutando sus vidas privadas y amorosas de ahora en adelante. Continuaré velando por el crecimiento de mis hijos como lo he hecho en el pasado y también probaré nuevos pasatiempos y cosas que nunca antes había hecho porque solo tengo 50 años y la vida es larga. Lo disfrutaré al máximo. Es difícil estar casado durante 25 años y luego que tu marido haya tenido una aventura durante tantos años sin que te des cuenta. Creo que Leo debería haber sido castigado más. Una vida plena. Gracias por ver hasta el final. Suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en nuestro próximo video.